Bueno, ahora sí, creo que siendo las 10:10 casi de la mañana, demos inicio formal a este tercer espacio de la Escuela de Diálogo Social Transformando Relaciones Sociolaborales que impulsamos desde el Ministerio del Trabajo en apoyo y colaboración de SWP, el Centro de Solidaridad, REDAL y Partners de Colombia. Y le damos también un saludo muy bello a las personas que hoy, a pesar de que cambiamos nuestra dinámica de reunirnos al final de la tarde, se logran conectar esta mañana. Entonces, a quienes se vienen conectando desde el Caquetá, Antoc Bogotá, Sunet Caquetá, las personas de Buenaventura, siempre muy fieles desde Buenaventura, de Sunet Medellín. Bueno, poco a poco se irán sumando el día de hoy a esta tercer, la subcomisión de Bogotá. Muy bienvenidas y bienvenidos todos a esta tercera sesión de la Escuela de Diálogo Social, que va a ser muy especial el día de hoy porque tenemos unos invitados especiales. Ya como les conté en nuestra sesión de lanzamiento, un poco María Angélica nos contó y ahorita nos va a volver a contar un poco qué hace SWP, como nuestro aliado, nuestro socio, nos va a contar también un poco la experiencia que ellos nos traen de uno de los miembros de su equipo en Suecia, de Sarko, presidente de IFMetal, trabajador de la empresa SKF, que nos van a contar un poco de su experiencia en diálogo social. Y vamos a tener un ejercicio muy bello porque vamos a escucharlos a ellos, tener un momento con ellos de escucharles, que ellos nos compartan su experiencia y luego vamos a tener un poco con este horizonte que nos presenten ellos de su tiempo y su historia con el diálogo social. Esperamos contar con la participación del viceministro del Interior, encargado de diálogo social, que nos va a contar un poco también desde el Plan Nacional de Desarrollo, desde la política pública en Colombia, cuál es esta apuesta para desarrollar nosotros aquí también en Colombia un proyecto de diálogo social y un proyecto de diálogo sociolaboral. Entonces, para que no se preocupen las personas que se conectaron temprano y nos vieron haciendo como la prueba de sonido y la prueba de traducción, pues hoy también vamos a tener un espacio donde diferente en el que vamos a tener pues una presentación, nos van a hacer la traducción y vamos a ir haciendo las traducciones en diapositivas. Ahí sí les pediría un poco como de concentración, paciencia, si vamos teniendo preguntas, inquietudes y las podemos ir dejando en el chat para ir cerrando un poco y concretando las participaciones de ustedes. Igual no se preocupen, como saben, en la plataforma para todas y todos los estudiantes queda esta sesión grabada para que podamos volver sobre ella más adelante. Entonces, pues nada más sino que recordarles que pues desde el Ministerio del Trabajo y desde la Subdirección de Promoción Social, este es una apuesta muy grande y muy importante de transformaciones a partir de una herramienta que se llama diálogo social y cómo a partir de ella podemos tejer una propuesta de país y una propuesta de relaciones sociolaborales desde otro lugar donde también sea una apuesta transformadora desde nuestro lugar para una Colombia en paz y una Colombia en transición a un mejor escenario. Entonces, bueno, con este saludo también entonces a nuestros compañeros de La Guajira y a todos los que se van conectando y quisiera darle la palabra a mi compañera Laura, quien también está aquí acompañándonos, y a Laura y a María para hacer como la presentación y comenzar con este diálogo de esta tercera sesión. Y de verdad, muy bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias también a Sarco por estar aquí con nosotros y sacar tiempo de compartirnos su experiencia. Y le dejo la palabra a Laura. Buenos días. Buenos días para todas y para todos.
Bienvenidos a esta tercera sesión de la escuela. Esperamos que el día de hoy sigamos avanzando en las reflexiones que hemos venido planteando en general sobre los enfoques de diálogo social, sobre la conflictividad. Estaremos hablando también más adelante en otras sesiones sobre esas herramientas para poder facilitar y mediar conflictos. Mi nombre es Laura Daniela Cifuentes Quiroga, hago parte también del equipo del Ministerio del Trabajo, de la Subdirección de Promoción a la Organización Social y estaré acompañándoles en algunos momentos de la conversación el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Y le paso la voz entonces a María también para que te puedas presentar. Muchas gracias, Laura y André. Muchas gracias por la flexibilidad en el cambio de horario. Fue un poco necesario debido a que en Suecia son las 5:14 de la tarde, entonces para que Sarko nos pudiera acompañar compartiéndonos su experiencia, fue necesario un poco cambiar el horario. Gracias por la flexibilidad a todos. A ustedes los que me conocen, estuvimos en la primera sesión. SWP o el Swedish Workplace Program es un programa de cooperación que es una cooperación entre una organización de empleadores, NIR, el Consejo Internacional para la Industria Sueca, y uno de los principales sindicatos de industria sueca, IF Metal. Y nosotros somos financiados por ASDI, que son los fondos de cooperación de Suecia. Y nosotros nos enfocamos en promover herramientas de diálogo social en diferentes mercados, en Colombia, Kenia, Sudáfrica, Vietnam y Sudáfrica. Colombia, Kenia, Sudáfrica, Vietnam y también tenemos cosas puntuales en República Democrática del Congo. Con base en ese trabajo que nosotros hacemos y hacemos desde el lugar de trabajo, eh, nosotros nos enfocamos un poco en traer aprendizajes del modelo sueco de relaciones laborales, en los valores que se han promovido y lo que llevan practicando durante más de 100 años en Suecia, de cómo fomentar relaciones laborales, tanto tripartitas como bipartitas, eh, que buscan generar alianzas para el desarrollo, para el bienestar de los trabajadores y para el crecimiento de la economía y del Estado. Entonces, esto todo nace de un esquema que antes llamábamos la triple hélice en Suecia, ahora hablamos de la cuádruple hélice, y es la cooperación entre los diferentes actores del mercado laboral eh, para el bienestar de los trabajadores. Ya Mina creo que está alzando la mano. Eh, ya te doy la palabra. Entonces, nosotros como tal, nuestra organización se enfoca en promover esas habilidades en los mercados en los que estamos. Nosotros llevamos más de 5 años en Colombia y hoy nos place que nos comparta y que nos acompañen en este proceso Sarco. Sarco es miembro de nuestro colega, de nuestra organización que hace parte de la génesis de nuestro programa, IF Metal, como les comenté, el Sindicato de Industria de Suecia, y la idea es que él nos pueda compartir desde la vivencia, desde el modelo sueco y cómo se han posicionado en temas de relaciones laborales, cuáles han sido esas dinámicas que ellos han vivido, cómo lo aplican en el día a día. Sarko, que nos acompaña, no solamente es miembro de IF Metal, el sindicato de industria, sino que además es miembro del sindicato dentro de su propia compañía, que es SKF, una empresa de rodamientos que también hace presencia en Colombia. Y la idea es que nos compartan a través de este proceso su experiencia. Sarko habla sueco e inglés, entonces por eso vamos a tener un intérprete. Después de cada diapositiva van a estar traduciendo, como dijo Andrea. Eh, Andrea, no sé si quieres darle la palabra a Yaimina, que tenía una pregunta, pero o la mano levantada, pero sin más, estamos súper complacidos de estar acá y queremos escuchar un poquito cómo fue esa experiencia, que nos cuentes desde el punto de vista Sarco, y también ver qué cosas nos pueden servir para Colombia, qué cosas tal vez no sirven para Colombia, porque no todo sirve, pero qué experiencias nos pueden inspirar y pueden ser útiles para continuar en este camino. Y también tener una inspiración y un ejemplo de cómo el diálogo social y la cooperación tiene muchos efectos duraderos y tiene un impacto muy positivo en muchas economías. Hace 60 años Suecia era otro estilo de economía, ahora es un país que rankea del primer a tercer lugar anualmente en temas de innovación y gran parte de eso se debe a esas buenas relaciones y a esas sólidas relaciones que han establecido en el mercado laboral. Entonces, pues, sin más, me permito, no sé, Andrea, si le quieres dar la palabra a Yamina o le doy la palabra a Sarko para que inicie. Yo creo que a Daimina se le había subido la mano sin querer porque ya la bajó.
Entonces, igual, digamos, en la medida que se vayan presentando preguntas, yo creo que las dejamos hacia el final de la presentación o si las quieren ir dejando escritas, también estamos. Y le damos la palabra agradeciéndote, María, por este apoyo de la escuela, porque nos va a ser de mucha utilidad las lecciones aprendidas de esta historia que ya llevan ustedes como organización y con ellos para esta apuesta en diálogo social. Entonces, tienen la palabra. Si nos Muchísimas gracias. Sarko, so I was basically giving an introduction on SWP and a bit about your presentation, so it's all yours. Thank you so much for being here with us, and floor is yours. Thank you. Creo que Sarko tiene el micrófono cerrado, entonces no le estamos escuchando. You're muted right now. We can't hear you. You're muted in the computer. no lo estamos escuchando. Marco, could you please turn on your microphone? Oh, Yes. now you hear me, right? Yes, now we Perfect. do. Okay, good then. Then we have, and it's visual, right? No, you actually switched back to normal mode. Please turn on the presentation again. Okay, then I have to do like this, and then I do that one and this. We can see your screen now. We don't see your presentation yet. And do you see it now? Now we do see your presentation. Now it's on, right? Yes, it is. Thank you. Žarko Đurović is my name, and thank you so much for inviting me to this meeting. And before I introduce myself, I just want to show you the agenda, what I am here to talk about. Muy buenos And días this a is how todos. the agenda would look like. It's I will talk about the labor market mechanisms in Sweden, the organizational setup, the Swedish model, our labor laws, and the development, and how we work with this in our own company. Ok, primero que todo, buenos días para todos. Mi nombre es Marco Đurović y esta es un poco la agenda que vamos a manejar el día de hoy. En la siguiente diapositiva me presentaré más a fondo, pero de momento quiero compartir la agenda para la charla que voy a tener. Vamos a hablar un poco de la parte organizacional del sindicato, del modelo de Suecia, de las leyes y la parte de la fundación o cómo se creó el sindicato, de los acuerdos colectivos que se han firmado, que se han logrado, del desarrollo y la perspectiva a largo plazo que tenemos y cómo se maneja esto a nivel de la compañía, ya dentro del entorno laboral. Marco, please continue. Yes. And a little bit about me. Like I told you, my name is Žarko Đurović, and I am here representing IF Metall. That's the union I belong to. It's the union for the metal workers. I am the chairman for our regional union organization in Gothenburg for IF Metall. And I'm also employed by the SKF, the company I work with, where I'm also the union leader for our city in Sweden, Gothenburg, and also our World Union Council and our European Work Council in SKF. Como les había hecho anteriormente, mi nombre es Marco Đurović, mi base es en Suecia y soy el director de IF Metall, que es el sindicato de los trabajadores de la industria del metal, de la industria siderúrgica y demás. Soy el director tanto en la parte de la ciudad de Gothenburg como en la parte regional de este sindicato. Trabajo como tal para la empresa SKF, que como había mencionado antes, se especializa en rodamientos y demás partes de metal para vehículos y demás. Y aparte de ser el director en la parte regional, en la ciudad de Gothenburg,
también soy el líder y también pertenezco a la parte del sindicato en la parte europea. Go ahead, please. Thank you. So I'm going to try to give you a broader picture about how it works in Sweden so you can understand a little better on how we operate. And I'm going to start with the organizational setup, the micro perspective, how it works in the country of Sweden. Entonces la idea es darles básicamente es darles una idea general, ¿sí? Una idea macro de cómo funciona la parte sindical en Suecia, ¿cierto? Eso es lo que con lo que vamos a arrancar primero que todo. Go ahead. Yes. So we have on the employer side, we have something called Svenskt Näringsliv, and that's the confederation of the Swedish enterprise. And that's the major interest organization for business and industry in Sweden. They have round about 49 member associations, and they're representing 60,000 member companies with more than 1.5 million employees. So this organization organizes all the big, larger companies in Sweden, and they're our counterpart. Entonces, primero que todo, hablemos un poco de las asociaciones o las organizaciones de empleados o de empleadores, más bien, de los employers en Suecia. Primero que todo, tenemos una asociación de empresas que se llama la Svenskt Näringsliv, qué pena por mi acento y mi mala pronunciación de esa palabra, y es una confederación de empresas suizas, ¿correcto? Que agrupan a la mayor cantidad de empresas y del sector industrial de Suecia. Tienen 49 miembros que representan un total de 60,000 compañías y un total de 1.5 millones de empleados, o más de 1.5 millones de empleados. Continue. Yes. And on the other side, we have the union organizations. And what I'm showing you now is the umbrella organizations that are organizing both white-collar unions and blue-collar unions. And what you see in the top of the pyramid is SACO, that is representing the academics, the white-collar unions with higher academic diplomas, that is bachelor's and upper. The middle one is TCO, it's the lower white-collar academics that doesn't apply academic diploma, but you can still be a white-collar representative. On the bottom is LO, and that's representing the workers, the blue-collar workers and all the other employees that are not belonging to the academics. And this is the union umbrella I belong to. Y en la diapositiva tenemos esa pirámide que es básicamente una sombrilla que nos muestra la parte de los sindicatos que tenemos en Suecia. Primero que todo está dividido en 3 capas. La superior, que es SACO, con 0.68 millones de empleados, representa a todos los que llamamos los white collar o los empleos de personas ya profesionales que tienen su título, es decir, empleos de oficina y de este tipo. El segundo, que es el TCO, con 1.4 millones, todavía sigue representando a los que llaman white collar o empleos de oficina, pero a un nivel un poco más bajo. Y el LO, que tiene un total de 1.4 millones de empleados, ya representa en sí a todo lo que son los empleados regulares, es decir, aquellos que no tienen títulos académicos o títulos universitarios como tal, es decir, operarios de máquinas y todo el sector de servicios y todo el sector industrial, lo que se llaman operarios en general. Go ahead, please. And as I said, in that umbrella, we have a lot of different unions, but for my branch, it's IF Metall, and it's the blue-collar workers in the industrial union, industrial corporations. And we got founded to 2006. It was a Sorry, I'm sorry, Sarko. Something happened with your presentation and it's not presenting anymore. I think qué pena, creo que alguien está moviendo los parámetros de la reunión. Les agradeceríamos que no lo hagan, por favor. And Marco, please go back to your presentation again. Okay. Should we try again, huh? Yes, please, because somebody was moving something around and took you out of presentation mode. No problem. We will fix it. Do you see it again now?
Not yet. I will maybe have to do it again then to try to see you. I can dismiss here and try it again. Nothing happens, huh? Not yet. Keep trying and I'll let you know. Okay, let's do it. Do it like that. Sorry, an error is accused when screen sharing. Please try again. Okay. Can you repeat what you just said? What was the message? Something happened with screen sharing. So I think it was something with that. I will have to try again. You still don't see it, right? No, sir. Pregunta, la persona que estaba manipulando la pantalla de pronto le deshabilitó al señor las posibilidades de compartir pantalla. ¿Quién era esa persona? I think Que de pronto nos colabore. No, yo tengo la administración de la esta y todos tienen, o sea, tanto Sarco como nosotros tenemos la posibilidad de compartir. Entonces no quedó deshabilitado. Entonces lo que voy a hacer es fijarlo ahí para que no. And you still don't see it, right? No, we still don't see it. Now we see it. Ahora, Thank you. Qué pena con Ok. ustedes, hubo un tema técnico cuando se compartió la otra pantalla y quitó la posibilidad de Sarco de proyectar, pero creo que ya volvimos. Muchas gracias. Thank you, Sarco. It's back on. Yes. Go ahead, please. Yep. And as I said, our union got founded the 2006, the 1st of January. EF Metal used to be a union called Metal. It's actually from 1888, so we have a long history. But we merged between a union called Industrifacket and Metal. We have round about 300,000 members, and 21% of the members are women. And we represent 11,700 workplaces, and we have 36 regional offices, and Gothenburg is the biggest. Entonces, un poco de la historia del sindicato IF Metal, que es, como decíamos antes, de los trabajadores de la industria siderúrgica y demás. Y se fundó el 1 de enero del 2006, pero antes de eso existía con otro nombre, ¿cierto? Y fue una fusión entonces entre Industrifacket y Metal, por eso se llama ahora IF Metal. Tiene un total de 312,000 miembros activos, el 21% son mujeres, como lo dice en la pantalla, y representan un total de 11,700 lugares de trabajo, con 36 oficinas regionales en Suecia, y la principal, o la oficina principal de ellos, es en la ciudad de Gothenburg. Continue, please. And we are in many different sectors. We are in mechanical engineering, in the plastic industry, building component industry. We are in medical, we are in mining. We do iron, steel, and glass mills. We are in textile industry, the clothing industry, and of course, automobile repair shops, and many, many more. So this is just a few of the branches we are having members in. El sindicato representa muchos sectores, no solamente la parte de metal, está la parte de ingeniería mecánica y plásticos industriales, en la parte de componentes para la industria de la construcción, en la parte de la industria médica, en el sector minero también están, del acero, también en molinos de vidrio, en la parte textil y de ropa para la industria, en la parte de repuestos automovilísticos o repuestos para motores y muchos otros. Continue, please.
And this is a little bit, just a fast picture of how the unions and the labor and the employees organization are organized. So I'm going to switch to the Swedish model just so you can understand a little bit how we operate. Claro. Yep. Go ahead, don't worry. And the Swedish labor market model, it looks like this. It's a strong and well-organized trade union and employers organization that are cooperating with each other and developing well-functioning industrial relations. And we used to talk about it like two equal forces. That's the only way this can work. And to make the Swedish model work, we have to have a general welfare system. And this is where the government comes in, with active labor market policy and strong labor laws. Entonces, hablando un poquito del modelo del mercado laboral en Suecia, tenemos una organización de empresas que es muy fuerte y muy bien organizada, ¿sí? Y estas cooperan entre sí, es decir, las empresas allá, los empleadores como tal, cooperan entre sí para desarrollar la industria, para que toda la industria se desarrolle de manera correcta. Ahora, es algo muy balanceado y aquí tenemos, primero que todo, el gobierno también tiene que ver, y el gobierno está en la parte del bienestar social, el sistema del welfare, que es el bienestar social, y también aplica lo que son políticas de mercado laboral, ¿cierto? Y también leyes laborales. Esa es como la parte que tiene que ver, en la que tiene que ver el gobierno, como el gobierno participa en este modelo. Go ahead. And to make this work, as I said, we have to have well-organized social partners. We have to have many members in the unions. And in Sweden, round about 70 to 80% of all the employer workers are organized. But we also have to have labor or employee organization that are organizing the employers to make us equal partners, as I say, because only by this we can make collective agreement when both forces are taking responsibility. Entonces, una parte muy importante del modelo del país, de Suecia, es la parte, please go back in the slide, es la parte de la organización, ¿cierto? Y él dice que la mayoría de empleados allá, del 60 al 70% de los empleados están organizados. Entonces, esto es una parte muy importante en el momento de hacer negociaciones, pero de igual manera las empresas también participan activamente y también se organizan de tal forma que haya un balance entre ambos poderes y puedan llegar a una negociación al final del día. Continue. Yeah. So, as I said, to make this work, these have to be two strong social partners. And our main goal is to agree on stuff together and actually keep the politicians away, because we know the labor market. And that's what's important for us. Ahora, para ellos es muy importante ahí que la política o que los políticos en este caso estén por fuera. Por eso dice que es muy importante las dos organizaciones, tanto la parte de las empresas como la parte de los sindicatos, porque ellos son los que conocen el mercado laboral como tal desde las dos perspectivas. Pues tratan de que las negociaciones se hagan por fuera de los intereses políticos para que de hecho puedan ser negociaciones que duren. Continue. And the regulation on the labor market is built on collective agreements between trade unions and employers. And it's tailor-made for labor market in different sectors. And this is why we don't want politicians interfere too much, because unions and the employees knows what's best for metal workers, and also in other sections like in hospitals or in trades, in shops, we know what kind of labor laws and agreements we need. So that's why it's important that we make our own collective bargaining agreement and not having a government that's making laws about everything. Entonces, reiterando un poco lo de la parte de la política, él dice que es muy importante que estos dos sectores sociales, el de los empleadores y el de los empleados, en este caso los sindicatos, siempre tengan negociaciones entre ellos y lleguen a firmar acuerdos y a firmar convenciones a largo plazo que los favorezcan mutuamente. Porque ellos dicen, somos nosotros en los diferentes sectores los que conocemos tanto el lado de los empleados
como el lado de los empleadores. Entonces siempre tratan de que el gobierno no intervenga colocando leyes o cosas que de pronto vayan en contra de lo que ellos quieren o que de pronto los obliguen a hacer cosas por fuera de las negociaciones directas que tienen ellos. Por eso para ellos es muy importante esto de los dos actores sociales que se sienten siempre a discutir entre ellos sin dejar que un tercero que no tiene más conocimiento que ellos vaya a tomar decisiones en lugar de ellos. Continue, please. Sarko, I'm sorry, a small thing just to complement. Simplemente como entendiendo el modelo sueco un poquito, lo que varía un poco es que allá las leyes se basan y las regulaciones se basan en los acuerdos colectivos, no al revés. Entonces, los actores sociales, que son muy fuertes, cada uno, los sindicatos y las compañías, generan los acuerdos colectivos y sobre los acuerdos colectivos es que se generan las regulaciones. Entonces, el proceso es un poquito al revés y se inspira en la relación en la que hay entre los actores sociales. And despite this, everything have to be, of course, on a ground base that's regulated. And this is how our ladder up works like. It's based on ILO convention. That's how it's regulated. Then we have the EU directive, the EU law, the governments, the EU parliament that has a basic ground for labor force in Europe. Above that, we have the Swedish law, and then we also have the main agreement, industrial agreements, that's general agreements on the umbrella level between the umbrella organizations that are organizing employees and the unions. Above that, we have the collective agreement on sector level. That's the national level for IF Metall, for example. And above this, we have local agreements on plants, sites, and company levels. So even if IF Metall makes agreement on national level, I have the tools to make own agreements in SKF with the management here. That's above the national agreements. Ahora, ¿cómo funciona un poco la parte de las reglas o cómo está regulado el mercado? Es primero que todo, y en la parte de abajo es como básicamente una escalera invertida. El nivel más alto está abajo, que es la ILO, que es la International Labour Association, o la Organización Internacional de Trabajo, si mal no me equivoco por la sigla. Ella es como la que da las directrices a nivel mundial, ¿no? Después está en la segunda hilera lo que es la Unión Europea. Luego ya viene la parte del país, que en este caso es Suecia. Y luego los acuerdos que se logran intergremiales dentro del país, es decir, entre empresas y entre las organizaciones que vimos ahorita, tanto las sindicales como las empresariales. Después de esto ya están los acuerdos colectivos, las convenciones colectivas a nivel de sector, es decir, el sector textil, el sector de la industria metalúrgica y demás. Y aún así, por encima de todos estos, a nivel muy local, ya en compañía, ya en la planta como tal, en Gutenberg, donde él está, por ejemplo, ellos aún así pueden hacer otro tipo de acuerdos que apliquen directamente para esa planta. Entonces, todo va escalando, todo va haciendo una cascada, pero al final del día, a nivel local, ellos también tienen la autonomía y la potestad de hacer acuerdos basados en su situación y en su contexto particular. And the social partners on the labor market are the ones that are negotiating the collective agreements. And it's valid for all member organizations. It covers 88% of the Swedish labor market, and it prevents the social dumping. For example, in Sweden, we don't have minimum wages. Minimum wages are zero, because we are not defining the wages on political level. We are doing it on the collective agreement level among the labor market, on the labor market with the social partners. Ahora, hablando de los socios o de la parte social en el mercado laboral, estos son los que hacen las negociaciones de las convenciones, que son válidas para todos los miembros de las organizaciones, cubren el 88% en este caso del mercado laboral suizo, y se previene el dumping social, que ahí sí de pronto voy a pedir aclaración con ese término después de que termine mi intervención. Y él dice, por ejemplo, que allá no manejan lo que es el salario mínimo, como aquí en Colombia que se regula para todo el mundo el salario mínimo, sino que allá lo hacen basados en las convenciones que se firman por cada sector. De pronto una aclaración ahí en el social dumping.
El social dumping lo que pasa es que ellos tienen altas condiciones de bienestar y un buen salario que se negocia en las collective agreements, en los acuerdos colectivos, y ellos lo que buscan prevenir es que con esto las organizaciones vayan a buscar países o lugares donde el salario sea menor y sea indigno y eso mueva hacia otros lugares del mercado laboral. Y simplemente una acotación, y es que cuando ellos hablan de socios, social partners o socios del mercado laboral, ellos se refieren a las empresas y a los sindicatos. Así se refieren a ellos, a los socios. Please continue. And of course, to make this work, it have to be a foundation. It have to be built on labor laws. But like I said earlier, we try to keep them minimum. But I still have to mention some of the labor laws we have that give us this power to sign the agreements, to have a social dialogue. And the most important one is the Act on Co-Determination at Work. That gives us the right to negotiate and to inform and to sign collective agreements with the employee organization. Ahora, aunque hemos mencionado que durante la negociación de las convenciones colectivas y demás, se trata siempre de mantener lejos o a distancia la parte política, obviamente estos de todas formas juegan un factor muy importante en cuanto a las leyes que se promulgan a nivel nacional. Y en este caso quiero mencionar algunas de las leyes laborales que se han promulgado, y siendo la primera la más importante, que es la ley o el acto de codeterminación en el trabajo, el cual les da a ellos la potestad o el derecho de hacer negociaciones colectivas. Yep. And another strong law that gives us as union leaders to operate is the active position of a trade union representative at the workplace. This gives me the opportunity to look into what my members need on the shop floor, to take the time I need to get to an office where I can operate as a union leader. And this is a strong law that gives us a chance to be an equal social partner with the management. Y la segunda ley, que también es muy importante para ellos en la parte sindical, es precisamente la que les da a ellos la potestad como líderes sindicales de poder estar en contacto con las bases para saber qué necesitan exactamente. Es decir, que puedan en su momento ir y reunirse con ellos para mirar qué les está sucediendo, qué necesidades tienen ellos y así poder de manera correcta representarlos. Another strong law that we have in Sweden is the Act of Board Representation. That means that me as a union leader, I'm a member of the board of directors of SKF, where I get all the information that is about SKF as a company. And I'm sitting there with our CEO, I'm sitting there with all the other representatives for the board. And this gives us an insight that gives us a lot of advantage to be in an early stage when things are happening in the company. And this is how it operates in whole Sweden. Otra ley que es muy importante es la que dice Act on Board Representation, que es la ley que les da representación dentro de la junta directiva de la empresa como tal. En el caso particular del señor Zarco sería la empresa SKF. Es decir, él como representante, como director del sindicato, tiene una silla en la junta directiva de la empresa. Eso les permite a ellos tener información de primera mano sobre cuál es la situación de la empresa y así poder adelantarse o mirar a futuro qué puede estar pasando con la compañía, tener información privilegiada que les pueda ayudar a ellos a encontrar la mejor ruta para salir adelante en un momento de crisis. Continue, please. And the other laws are more, I think they have them on a lot of international levels. I really don't know how it looks in Colombia, but it's the Act of Working Hours that defines how much we are able to work and when we and how many hours. It's the Annual Leave Act, Parental Leave Act, Educational Leave Act, the Work Environment Act that regulates so we don't get hurt on the work. The Act of Equality between women and men at work, anti-discrimination laws, and the Promotion of Employment Act. Y tenemos otro montón de reglas que pues él cree que en Colombia deben haber algunas similares, obviamente no está al tanto de cómo es la regulación en Colombia, pero para mencionar algunas de las más importantes que tienen son las de la jornada laboral, de Working Hours Act,
que rige cuántas horas se deben trabajar por semana, las de ausencia anual, es decir, vacaciones, o en este caso, cuando cuando nacen niños, las famosas licencias de maternidad o de paternidad que tenemos en Colombia. También tienen la parte de educación, ¿cierto? O ausencia por educación, es decir, ausencia para poder estudiar. La parte de medio ambiente y seguridad industrial para evitar accidentes en el lugar de trabajo, la de igualdad entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo, las leyes antidiscriminación laboral y otras leyes que son de promoción del empleo. Continue, please. And but I just want to mention once again that the most important law or act for us to become good and equal social partners are the act of co-determination at work that give us the right to sign a collective bargaining agreement. And the agreement is between, on one side, trade union, local or central, the other side, the employer or the employee organization. This gives us a great benefit to tailor-make our own agreements. Matters concerning the relationship between employees and employer or trade union and employer. And the agreement have to be written and signed. Entonces, continuando con la presentación, quiero resaltar de nuevo que la ley más importante es la ley que hablábamos al comienzo, la de codeterminación, donde se hablaba de los socios, que en este caso pues son, por un lado, los sindicatos y por otro lado, los empleadores o las organizaciones a las que pertenecen los empleadores, es decir, las grandes empresas. Y la importancia de esta ley es que les da a ellos esa potestad de crear entre ellos o de firmar entre ellos este tipo de acuerdos o de convenciones, ¿correcto? Las cuales obviamente buscan beneficiar tanto a empleados como a empleadores y al final del día deben ser por escrito y deben ser firmadas para sentar el compromiso. And when we do the collective bargaining agreement, when we sign it, and here is something that's controversial if you look at how they operate in other countries in Europe and in the rest of the world. When we sign the agreement, we actually shake hands with the employee organization that we are not going to strike as long as the agreement is valid, and they don't going to lock us out. So if the agreement is for 3 years, for example, we are not allowed to take the people out on strike, and the employee organization are not allowed to lock us out from work. Y una parte muy importante de la firma de estas convenciones entre empleadores y sindicatos es algo que de pronto es controversial, es que cuando ellos firman el acuerdo, se da en la mano, porque es un acuerdo que se firma y es un pacto de caballeros, como diríamos en lenguaje coloquial, en el cual ellos se comprometen como sindicato a no hacer huelgas durante la duración de la convención. Y igualmente los empleadores o las empresas se comprometen a no dejarlos por fuera como una medida de prevención en determinado momento, es decir, no dejar a los empleados fuera de la empresa, permitirles siempre que vayan a laborar. And this is actually the trade. This is what we are giving the employee organization. They get peace for 3 years, so they can operate and don't have to worry about disturbance in the production. So that's what the social dialogue and the collective bargain agreements are about. And I'm just going to show you also what is included in the bargaining agreements, what we get and what they get. Entonces, con este trato, básicamente lo que se le da a la empresa es esa seguridad de poder seguir trabajando durante la duración de la convención. Es decir, van a tener seguridad de que van a seguir sus actividades durante toda la duración de la convención. Y vamos a ahondar un poco más en qué es lo que se obtiene y qué es lo que se da durante la firma de esta convención. Continue. And this is what we agree on about. Wages, of course, the salaries, the wage system and forms. Working hours and when to work. We decide what our schedule is going to look like, and we give the employee organizations flexibility, especially in the industry, the metal industry, where they need to have flexibility depending on the volumes, for example. Compensation for overtime and inconvenient hours. We decide how the vacation hours going to look like, maternity leave, sick leave.
the rules of employment, start and end, if it's going to be temporary work or permanent, insurance, health and safety regulations, and how to work with that. It all depends on what kind of profession it is. We regulate gender, for example, how we're going to work with gender perspective in the working place, and vocational training. Entonces aquí tenemos un listado de lo que se puede lograr con esta firma de convenciones, con estas convenciones colectivas que se firman. Primero que todo se negocian obviamente los salarios. ¿Cuál va a ser el salario? Como él decía anteriormente, no hay salario mínimo, entonces todo eso es acordado directamente entre ellos. ¿Cuál va a ser el sistema de pago para estos salarios? ¿Cuáles van a ser las horas de trabajo, las horas laborales y en qué momento se va a trabajar? Es decir, ellos deciden cuáles van a ser los turnos, como diríamos en Colombia, los turnos de trabajo. ¿Cuál va a ser la tabla de compensación para las horas extras o para cuando de pronto el empleado tiene que ir en un horario en el que no es el de él? Lo hacen ir más temprano o más tarde, un domingo, etcétera. ¿Cuáles van a ser las vacaciones? ¿Se acuerda también en qué momento del año van a ser las vacaciones? ¿Cuánto tiempo va a ser? Las licencias de maternidad, las licencias por enfermedad, ¿sí? Las reglas para los empleados, ¿sí? Cuando inician y cuando terminan sus jornadas. La parte de la seguridad, o sea, los seguros, EPS y demás, que sería aquí en Colombia, la seguridad social que llamamos. Las reglas de trabajo y la parte de seguridad industrial y salud en el trabajo. La parte de la parte del género, ¿sí? De cómo se va a hacer el enfoque de género. Y la parte del entrenamiento vocacional, es decir, entrenamiento para que ellos puedan seguir creciendo en la empresa. No sé si de pronto, María Angélica, hay alguna acotación ahí. Estos son todos temas que tratan desde la negociación colectiva. Como les comentamos, ellos son, el sistema sueco se caracteriza por sindicatos muy fuertes, por socios muy fuertes. Entonces, ellos incluyen dentro de la negociación desde temas salariales hasta temas de crecimiento profesional, vocacional, cómo se va a tratar los temas de género, como incluso en algunas convenciones colectivas, cómo se va a tratar temas en la cadena de valor y cómo se pueden promover temas a nivel internacional. Entonces, los acuerdos colectivos de ellos cubren un tema interesante o una amplia gama de circunstancias, y como dijo él en la diapositiva anterior, cuando ellos hacen un proceso de negociación colectiva, lo que les da el sindicato a la empresa es la posibilidad de estar tranquilo durante la duración de que va a poder trabajar, ¿sí? Entonces, ese es como un poco el intercambio entre actores sociales. Thank you, Sarko. Yes. And right or wrong, but this has created some kind of a peace on the labor market in Sweden. And if you look at the numbers here, we have very low lost working days because of strikes. We get along, we shake hands, and this has turned out to be a success story for us. We have had good wage development in the country. And if you compare it to the other Scandinavian countries, Norway, Denmark, Finland, it's worked out pretty good not having wild strikes or strikes. And I just want to mention that, is this good or bad? Actually, I don't know. It's our way. It offers stability and we can operate in Sweden. But I'm really not pushing this on other unions, because we all have different cultures in different countries and we all have to develop in our own way. Because back in the days, we used to have a totally different way of working. If we look back 100 years, for example, Sweden was one of the most militant unions in the world 100 years ago. So we have developed, and this has been a success story ever since 1938, actually. Entonces, digamos que esto ha sido una historia de éxito, la forma como ellos han manejado sus negociaciones a través del tiempo y cómo han crecido, cómo han evolucionado. Él dice que si miran las gráficas se dan cuenta que el país es uno de los que menos tiempo perdido tiene a causa de que hayan paros laborales o huelgas, ¿cierto? Comparado con otros países como Noruega, otros países escandinavos como Noruega, Finlandia, y se me pasó el otro, qué pena con ustedes. Pero él dice, ¿es esto bueno o malo al final del día? ¿Cierto? Él dice, pues, por un lado, para mí ofrece estabilidad. Allá estamos en paz entre sindicatos y organizaciones empresariales.
y se ofrece estabilidad, que es muy importante. Ahora, él no trata, o la idea de él no es tratar de empujar este modelo hacia otros países para que sea igual, porque obviamente cada contexto es diferente, cada país tiene contextos diferentes en los que este modelo tal vez no funcione, pero para ellos ha sido una experiencia positiva, ya que a través de los años han ido evolucionando. De hecho, al comienzo, hace muchos años, unos 100 años, Suecia era un país que tenía una vocación muy de sindicato. Entonces la historia era completamente diferente. Digamos que era muy diferente a lo que ha sucedido hoy en día. Ha cambiado mucho. Yo añadiría que Sarko menciona que han ido incrementando los salarios más que los países escandinavos, por ejemplo, con el modelo que ellos manejan. Y él lo que dice es que tengan menos huelgas o más huelgas no es que sea bueno o malo. Les ha servido a ellos ese tema por el respeto que hay entre los acuerdos sociales, por la fuerza que tiene el sindicato. Entonces, meterse en una huelga las empresas tampoco quieren y han logrado este nivel de estabilidad. Sin embargo, hace muchos años, antes de llegar a este nivel de relaciones donde tenían esta característica, el sindicato en Suecia tenía que ser bastante militante. Y es normal que en diferentes contextos pues haya diferentes actuaciones. Entonces, que él no está diciendo que es bueno o malo, simplemente que al tener al sindicato en la junta, bueno, todas las leyes que explicó, ha promovido tener mejores salarios y menor conflictividad. Thank you. And I just want to share a little about development and the long-term perspective, what kind of challenges we see for the moment in both Sweden, but in EF Metall also. Things are changing. The blue-collar workers are becoming a smaller and smaller group. And this is because of technology and digitalization. The production we work in is getting automatized, and fewer people are doing equally job like before or even more. But most of the stuff we get help from robots and digital tools. So our profession is changing and the working environment is changing. Hablando un poco de los retos que tenemos a futuro, uno de los principales, sobre todo, es con los obreros, con la clase obrera, perdón. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas cosas están cambiando en el mundo, la tecnología está avanzando, y vemos obviamente que muchos de los puestos de trabajo se ven amenazados por nuevas tecnologías, por maquinaria y todo tipo de tecnologías que automatizan las tareas y hacen que de pronto estos empleos ya se empiecen a volver un poco obsoletos. And this is actually where we think the government should come in and help. We as a union, we don't say no to digitalization, to automatization, even if it means that people gonna lose their jobs in the production, because we want the government to have a good social net to take care of the people, to reschool people, and just like this, the labor market can still be efficient and strong. So our strategic point of view to this from a union perspective and our action plan is that we think that digitalization gives new possibility. It will affect work content and job security. It will climate smart production, create new business models, new industry policies, and new way of working. And we are actually accepting this as long we know that the government will help with a strong social net to take care of people if people can't stay at the same working places as before, reschool and remove to other jobs. Ahora, como sindicato, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Obviamente, pues como decíamos antes, se tienen miedo de que se pierdan puestos de trabajo por esta nueva evolución tecnológica, más sin embargo, ellos dicen que ellos no están en contra de esta evolución tecnológica, ellos de hecho están a favor, y lo que ellos quieren es replantear las cosas. Por ejemplo, en este caso, trabajar con el gobierno para reeducar a esos empleados, a esos obreros que están perdiendo su trabajo, para que puedan entonces entrar a este nuevo mercado laboral, que es el de la parte digital. Es decir, para ellos la tecnología y la evolución tecnológica abre nuevas posibilidades. Entonces lo importante ahí es reeducar a los empleados, ¿sí? Darles esa posibilidad de que puedan acceder
a estos nuevos puestos de trabajo que se generan con la tecnología. Entonces, la idea es un programa que se empezó a adoptar con el Congreso desde el 2017 y se les da nuevas posibilidades a ellos que afecta el mercado laboral, que les ayuda con la seguridad del trabajo, o sea, con tener su empleo, y que se crea un clima de producción inteligente, de smart production, con nuevos modelos de negocio y con nuevas políticas de la industria, que en este caso sería la industria de las tecnologías. Y de nuevo, el énfasis ahí es reeducar a las personas para que no pierdan el empleo, sino que básicamente cambien de empleo. María Angélica. And this might sound a little controversial maybe for many union people, but this is the way EF Metal is approaching technology. And there is one mantra that's going through whole EF Metal that was said by actually our old union leader in the SQF company already in 1982. And that mantra is, I'm not afraid of new technology. I'm afraid of old technology, because that technology is going to make our people lose their jobs if we don't follow the development. Sí, de hecho, de pronto puede sonar un poco controversial que un sindicato no se oponga a esto de que se automaticen procesos y se traiga tecnología que quite puestos de trabajo, que siempre es como el miedo que se tiene, ¿cierto? Él dice, no, en IF Metal, en el sindicato nuestro, nosotros tenemos un mantra que de hecho uno de los miembros o uno de los directores en el año de 1982 lo dijo. Él dijo, yo no le tengo miedo a las nuevas tecnologías, todo lo contrario, le tengo miedo a las viejas tecnologías, porque si nos apegamos a ellas y seguimos pegados a ellas, no vamos a poder evolucionar ni avanzar. Jose, I have to ask you, do I need to speed up maybe because I'm looking at the time, but I have a couple of more slides. I hope it's okay. Maria, you have to give me guidelines here. Él pregunta que si tiene que tiene que avanzar un poquito. Entonces, yes, maybe we should go a bit faster, finish the slides, because you have a bunch of questions from people who want to ask you a couple of questions. Yeah. I have told you about the Swedish model. I've told you everything. I've told you a little bit of EF Metal. Now I'm going to explain a little bit how we put this on local level. So this is how we work in SKF. We believe in the holy handshake that we say. We talk much about transparency, long-term development on SKF, trust of the good intention, a continuous dialogue, also in the early phase. Do not wait until decision, develop together. We have round about 99.7% of the blue-collar workers in SKF are union members. So we have almost no that's not a part of the union. 3 or 4 guys, I think, are not members. Entonces, hablando un poco más a nivel local, de la parte del sindicato de ellos, de SKF, donde él está precisamente en su planta en Gothenburg, él dice que primero que todo parten de el estrecharse las manos. Siempre debe haber diálogo entre ellos, entre el empleador y el sindicato, ¿sí? Debe estar siempre basado en colaboración, en transparencia, ¿sí? En una meta de desarrollo a largo plazo, en este caso para la empresa que es SKF, en confiar en las buenas intenciones de parte y parte, ¿sí? Y en un diálogo continuo, no solamente en el momento en el que se va a vencer la convención colectiva, empezar a dialogar, sino desde mucho antes, desde el inicio de la misma convención, empezar el diálogo, digamos, en aras o en miras de la siguiente convención. Y él dice que en su empresa como tal hay un 99%, un poquito más del 99% de empleados sindicalizados. Básicamente todo dice que hay no más como 3 o 4 que no están en el sindicato. Continue, please. And this is the story of the factory Gothenburg where I operate. We have had a lot of transformations during the years. And this is only turned out to be that we become less and less members. And we, in early stage, being involved, having a social dialogue with the management, we've been facing all this development in a less painful way. 1908, I think, when we just started the company, it was not so many employees. But 1957, we were already 6,000 workers there. And after that, we have just been reducing by automatizing. 2014, we were 1,000
250 blue-collar workers. Today, 10 years later, we are 870, doing more work than ever. But by having an early dialogue, talking to each other, talking to the management, reskilling and making good agreements, nobody had to leave the company involuntarily, not since 2014 and forward. It's been with early retirements and voluntarily leave with good agreements. So it's been a little bit tough. We had to reskill people, but we have managed it. Hablando un poquito de la empresa SKF, ¿sí? Y la transformación que ha tenido, pues la empresa arrancó en 1908, ¿sí? Con una cantidad pequeña de empleados, pero ya para el año 1957 el total eran 6.000 empleados en la planta. Ese número se redujo por la parte de la tecnología y la automatización a 1.250 empleados en el año 2014. Y a la fecha ya son 870 empleados. Entonces, como pueden ver, la cantidad de empleados, la disminución ha sido drástica a través de los años. Sin embargo, él dice que gracias a todo este acuerdo colectivo que han tenido, gracias a toda esta negociación que han tenido, a tener, a poder ver hacia futuro qué se venía, han podido lograr que estas personas que ya no trabajan con la empresa, obviamente se hayan podido ir en las mejores condiciones posibles, es decir, con retiros voluntarios o con jubilaciones, de hecho, tempranas, pero siempre de la mejor forma. O sea, no ha sido simplemente trajimos una máquina y hasta luego, sino todo ha sido un proceso que se ha dado gracias a este diálogo que hay entre ellos, entre los empleadores y entre el sindicato. And I can talk about this whole day, but I will really try to be fast here. This is just some of the pictures how we work together, management and members and union leaders, with working together with health and safety. We work together with quality, problem solving, daily management, and our lean production, because this is equal issues we have that's better for the working environment and also good for the company. So this is just a couple of examples how we all work together for a better working environment, competence development, and also to make us even more efficient than before. Otro aspecto muy importante, y en estas fotos lo pueden ver, que es la participación activa que tiene el sindicato dentro de los diferentes procesos de la empresa. Salud y seguridad en el trabajo, la parte de calidad, ellos están involucrados en todos los aspectos, la parte de lean manufacturing que aplican en este caso en la empresa de él. Entonces, él dice que están muy involucrados y eso asegura que se den las mejores condiciones tanto para la empresa como para los empleados. Y estando ellos involucrados directamente es como poder asegurarse de que tengan las mejores condiciones. And this is another very good initiative we have that we are locally working with, and that's that we are having partnership workshop with factory leaders and union leaders to have a dialogue together. We have this on local level in the factory, but we also have it on Europe level with union leaders and factory leaders. And why do we do this? Because we will try to understand each other and each other's worlds, the management and the union leaders. Because I really hope I don't offend anybody that's in the crowd, but many times managers, they understand numbers, they understand the market, and don't understand the people. What we union leader understand, we understand what kind of suffering our people are feeling on the shop floor when there's reduction and where the environment is tough and they have much to do. By combining and talking to each other, we start to understand each other. And by this, we can make better agreements. Heart and logic, I used to say. Entonces, otra parte muy importante son la colaboración mutua que ellos tienen con la parte de liderazgo de la empresa, con la parte gerencial, donde se reúnen y tienen talleres donde se escuchan mutuamente, y esto lo hacen tanto a nivel local como a nivel de Europa. Es muy importante conocer las perspectivas de otros, tanto de otras empresas como de otros sindicatos. Y dice que algo que es muy importante es ese diálogo que hay entre empresarios y entre sindicatos, porque los empresarios o los gerentes, sin el ánimo de ofender, solo entienden de números, de cifras, de indicadores. Y los líderes sindicales entienden es
a las personas, lo que están sufriendo en su puesto de trabajo, por lo que están teniendo que pasar, las dificultades que tienen en el momento de ejercer su trabajo. Entonces, dándose la mano y conversando entre ellos, pueden llegar a entender esos dos mundos, que cada uno entienda el mundo del otro y de esa manera poder llegar a un acuerdo que los beneficie. And just to summarize the problem we have, for example, in Europe, is that we are going through a transformation, especially in SKF, and we are competing with our sister factories in other parts and regions. And we're never gonna compete with salaries because we have higher salaries than there is in Asia, for example. What we can compete on is flexibility and to being more competence development, so we can face challenges with new technology. And by doing this, we have to communicate with management. We have to work together and understand each other. Ahora, algo muy importante que es algo que ellos están enfrentando en este momentico en la parte europea es que ellos están compitiendo, SKF como empresa está compitiendo con muchas empresas hermanas que hacen lo mismo. Entonces dice, ¿cómo hacemos ahí para competir con ellos? Porque la idea no es competir por salarios. La idea es competir en este caso con flexibilidad y siendo una empresa más competitiva. Y para lograr esto, obviamente la comunicación es la clave para que podamos llevar a la empresa a ese punto en el que pueda ser competitiva sin desmejorar las condiciones laborales de sus empleados. And this final slide is the union leaders in our World Union Council and our European Work Council. So this is delegates from 20 different countries. And from Latin America, we have people from Brazil, Mexico, and Argentina here. And there's a lot of other countries involved also, both in Europe, Asia, China, India, from everywhere where SKF is. Ahora, SKF es una multinacional, como ya saben, y en este caso tenemos una foto de su última reunión que tuvieron en Europa, donde tienen pues de cada uno de los países representantes de los sindicatos, pero también hay representantes tanto de Brasil como de México como de Argentina, en el caso de Latinoamérica, y también de los países asiáticos. Entonces, siempre hay participación de todos. And the sad story, unfortunately, is that we don't have enough women to participate. Y infortunadamente la historia triste aquí es que tenemos muy pocas mujeres participando en estos cargos directivos de los sindicatos. So that's, I hope I didn't steal too much of the time, but this was it. Y con esto termino la presentación. Espero que no haya sido muy larga y que haya sido clara para todos. Muchas gracias. There's some questions, and Laura will be developing, joining the questions and then asking them to you because there's some questions here. And there's some claps and hands up by people who are happy with your presentation. Thank you. Muchas gracias a Sarko y también a José y a María por acompañarnos en la traducción y poder, como entre los diferentes lenguajes, pues también entendernos. Vamos a dar entonces paso a las preguntas, aprovechando que nos quedan 40 minutos para poder, pues también entrar algunos detalles. Tenemos unas preguntas en el chat, pero entonces vamos a abrir primero la posibilidad de intervención para que puedan levantar la mano. Ya tenemos una mano levantada. Los compañeros y compañeras que quieran hacer más preguntas, por favor, levanten la mano y posteriormente leeremos entonces las preguntas del chat. Arriba, Arauca, adelante, tienes la mano levantada. Arriba Arauca, ¿cierto? Sí, señor, adelante. Sí, ¿aló? Bueno, muy buenos días para todos los oyentes, los asistentes. Me parece muy pertinente lo del conferencista, el compañero de Suiza, creo que es Suiza si no me equivoco, pero me sorprende y quisiera como contrainterrogarlo. La pregunta sería, cuando él hablaba de 6.000 trabajadores y que me parece muy bien el término de confianza, colaboración, transparencia, que me parece que son uno de los principios fundamentales en el diálogo. Y sobre todo que hay diálogo, ¿no? Que acepta al otro con respeto como el diálogo.
y al haber diálogo es respeto. A mí la pregunta que me salta es que si habían 6.000 trabajadores y terminan siendo 800, y que también dice que el miedo es a la automatización, a la no automatización, a la no tecnología, como si el reemplazo o hombres máquina nos llevó o les llevó ese proceso de reducir como en un 82% la mano de obra de 6.000 a 800 actualmente. ¿Cómo explicaríamos eso? Porque me queda como un temor de que pues muy bien todo, muy chévere los principios, la cordialidad, pero termina siendo afectada la clase trabajadora. Y lo otro, pues hasta dónde llevaron a un retén social o a una indemnización o a una, sí, a una pensión a aquellos que de pronto se vieron afectados, y estamos hablando, no sé qué en lapso de tiempo, de más de 5.000 y algo de trabajadores. Termino, muchas gracias, muchas gracias. Laura, si te parece, yo voy contestando una parte y le paso la Sí. palabra a Sarko. Perfecto. Sarko estaba comentando que obviamente esto no solamente fue como, listo, se disminuye la planta, sino que lo que hizo el sindicato a través de las negociaciones colectivas fue negociar cómo iban a ser las condiciones de esos trabajadores que ya no iban a poder trabajar con la empresa. Por tal motivo, negociaron temas de jubilación temprana con todas las mejores condiciones, bienestar social, ingresos y demás para que las personas pudieran salir. Entonces, no fue como que una reducción en ese sentido. Sin embargo, le voy a hablar para que nos diga un poquito más de detalles. Sarko, of course, when we talk about the automatization, it kind of generates a bit of you know, it was like it reduced almost 80% of the people, right, from 6,000 workers to 800 and something. And he wanted to know, I mean, that the principles sound great, but how did this happen, and what were the conditions for the employees so that they wouldn't not feel or wouldn't leave unprotected? Like a bit more detail on what were the conditions for those employees that are not working anymore, because losing the jobs and everything generates a lot of fear. So how were their conditions and how did that work? This journey started already in the 70s. I mean, by having new machines and change of work. So what SKF has been doing is always focusing on early retirements and retirements. So people went to retirement and they got into the pension system. But I can only talk about details that happened this 10 years I've been a chairman. What we've been working with is early retirements. People go home maybe 3 years earlier, 2 years earlier, and we make a deal. Instead of, they don't get 100% of the salary, but they get 75% of the salary. But they don't need to come to work anymore. Then we also made agreement for some of the younger people that maybe wanted to study or do something else. They maybe get a 1 year salary or a 2 year salary, and they move. Another agreement we did, maybe because maybe when we maybe need to hire, we were a little bit anorectic, just to wait for the new production to come, and then downsizing in not in a painful way. To be honest with you, the biggest problem was reskilling people in-house. That was our biggest challenge, because we had so good operators that were good with their hands and with the tools. Suddenly they have to learn digital tools, you know, and this was a big problem. Ok, en este respecto, él dice que te puede hablar de los últimos 10 años que él ha estado en la compañía. Obviamente, este es un proceso que arrancó desde los años 70, cuando se empezó a ver más y más la parte de la automatización de tareas, ¿cierto? Entonces dice que él conoce y sabe que en lo que más se enfocaron fue en los retiros tempranos, es decir, que la gente se jubilara 2 o 3 años antes, ¿cierto? Se llegaba a un acuerdo con ellos para que se dieran las mejores condiciones, no con el salario full, obviamente, ¿sí? Sino con un 70% del salario, pero igual era un acuerdo que se lograba con ellos. También se logró también, por ejemplo, con jóvenes o personas más jóvenes que querían, por ejemplo, estudiar. Entonces se les daban 1 o 2 años de salario para que se pudieran ir a estudiar sin tener que preocuparse pues del trabajo. Entonces este fue otro de los métodos. Él dice que otra cosa en la que trabajaron muy fuerte, pero que también fue un gran reto para ellos, fue la reeducación, porque tenían operarios de máquinas, por ejemplo, que eran muy
diestros que manejaban muy bien la parte manual, y ya reentrenarlos para que empiecen a manejar algo digital fue más complicado, pero sin embargo también fue un proceso que lograron sacar adelante. And just to make it a little more understandable, for example, we are middle in that journey still now. We have, for example, a logistic department where the forklift drivers are, that has no experience with machine operating and those kind of jobs. Their part is automatizing. They're gonna be too many people there. We have to reskill them, make them come into the factory and work with machines that they have never done before. This is gonna be a really hard challenge because they've been only driving forklifts for 10, 20, 30 years. So this is a journey that goes on all the time. Sí, y de hecho, para ahondar un poco más con la parte de la reeducación de la mano de obra de los obreros, un ejemplo que tienen ellos hoy en día, por ejemplo, es la parte de logística, donde ellos tienen los operarios o los conductores de los montacargas, y él dice que esa parte ya se está automatizando y van a haber personas ahí que ya no van a estar, pues que ya no se van a necesitar, se van a tener que reubicar. El plan de ellos es reubicarlos dentro de la planta para que operen máquinas de producción. Y él dice, obviamente es complejo una persona que lleva 10, 20 años manejando un montacargas, de repente verse enfrentado a una máquina manufacturera, ¿cierto? A una máquina que de pronto desconoce, y ese es el trabajo que ellos tienen que hacer o en el que tienen que ahondar más, en la reeducación para unos nuevos puestos de trabajo. Gracias. Vamos a avanzar entonces con las otras preguntas, con los otros comentarios. Tenemos una pregunta con relación al rol. Laura, hay dos ¿Perdón? personas con la mano arriba. Perdón. Sí, es que vamos a pasar voz con personas con la mano arriba y también preguntas del chat, porque como las iban poniendo mientras lo escuchaban, entonces vamos a ir intercalando. Vamos a pasar una pregunta del chat y ya pasamos a una siguiente persona con la mano arriba. Entonces, hay una pregunta que tiene relación con el tema de la OIT. ¿Cuál fue el rol de la OIT y la forma cómo se logró que los empresarios respetaran los derechos laborales y la libertad sindical en el caso que nos venían contando? Sarko, there's a question about the model and exactly how was it possible for businessmen and for companies to respect syndical unions and union liberties and union work, and what was the role of the ILO? As a bit of a context, there's as you know, in some economies and contexts, businessmen not necessarily respect syndical and union rights and freedom of association and such. So how did you manage that in Sweden? What was milestones to be able to achieve this? Actually, like I said, the year number 1938 was a critical year. Before that, there was a lot of strikes, a lot of lockouts. It was conflicts non-stop. And this was damaging Sweden, the country. This was during many, many years. So there was a constant conflict. Then the politicians decided, we're not going to tolerate this anymore. We're going to legalize and forbid both lockouts, and we're going to forbid strikes because this is damaging the country too much. Then the businessmen and the union leaders realized we can't put this in the politicians' hands. We have to agree. We have to start to work together, or they're going to take away our right to strike. So that was when the first strong collective agreement was made. And this was made in Stockholm, in a place called Saltsjöbadet. So this was, and this sounds very romantic, but it was a lot of much more than just what I'm saying, you know. So that was what happened. Actually, we didn't want politicians to interfere, so we used to call it like we realized that we're in a marriage, a very bad marriage, but we still don't have afford to divorce, you know. So we had to agree.
Él dice que la historia por la que pasaron ellos en su país, en Suecia, fue que al comienzo obviamente había mucho poder sindical, bueno, había muchas huelgas y demás que estaban obviamente yendo en contra del avance y el progreso del país. Entonces los políticos dijeron, no, vamos a pasar leyes para que esto sea ilegal, para tratar de detener esto y que las cosas sigan funcionando. Sin embargo, ellos se dieron cuenta como empleadores y empleados que no funcionaba bien que el gobierno metiera la mano. De ahí fue que nació la necesidad de entre ellos conversar y llegar a acuerdos. Y de hecho hubo un gran acuerdo que se logró en Estocolmo, ¿cierto? Y fue un acuerdo que se hizo entre ellos, entre los empleadores y los empleados, para evitar que el gobierno metiera las manos, que eso era lo que ellos no querían. Un poco de contexto, lo que pasó era que anteriormente el gobierno quería, como había tanto conflictividad laboral, el gobierno quería prohibir tanto los lockouts, que era de parte de las empresas que no permitían ciertas jornadas laborales, como las huelgas. Entonces, los sindicatos y las empresas no querían que le quitaran sus derechos a huelgas ni a lockouts, que eso lo podían hacer entre ellos. Entonces ellos llegaron a un acuerdo y él lo que dice es que lo que se dieron cuenta era que era un matrimonio, pero un matrimonio que estaba en un muy mal estado, pero que el divorcio no era opción, que tenían que hacerlo funcionar. Entonces ahí llegan al primer acuerdo muy grande en 1938, que fue donde empiezan a estos temas de cómo podían tener una mejor relación y poder como mantener sus derechos de utilizar también huelgas y utilizar lockouts y utilizar cosas, pero manteniendo una mejor relación y que pudieran acordar entre las partes sin necesidad de que el Estado interviniera y les quitara esos derechos. Muchas gracias también por el contexto para poder entender un poco de dónde venía la respuesta. Vamos a dar entonces la palabra a Orlando para que puedas hacer también la pregunta. Muy buenos días a todos, María, Sarco, Buenos días. todos. Bueno, yo pues veo el modelo que queremos en lo que nos explica Sarco. El modelo, cómo llegar nosotros a ese entendimiento, a ese razonamiento, a esa facilidad de diálogo empresa-trabajadores. Y mi inquietud va en base a eso, porque siempre he dicho y mantengo, la ausencia de legislación es producto del conflicto. En Colombia hay ausencia de legislación y de control. Y hay conflicto. Mientras no tengamos la legislación y el respeto a ella, siempre va a haber conflicto y no vamos a entrar en un diálogo social. Entonces, mi pregunta es, toda esa explicación que escuché que me agrada, me gustaría llegar a algún momento en este país, los sindicatos llegar a ese relacionamiento con las empresas. Una pregunta, ¿los sindicatos son estatales o de empresa privada? ¿Por qué? Porque es que yo trabajo por una multinacional y las multinacionales en su momento se rigen a unas normas en Europa, pero en Colombia llegan con la intención de violar todos los derechos de los trabajadores y minimizar totalmente el costo de nómina, ya sea promoviendo, haciendo lobby en el Congreso para reducir beneficios y este tipo de cosas. Entonces, ese contexto es la pregunta. ¿Los sindicatos son empresas privadas o empresas nacionales? Y la otra es por qué, si esas multinacionales allá respetan, cuando llegan a este país no lo hacen. Gracias, Orlando. Te voy adelantando, son privadas. Gracias. Espérame un segundo, María. Yo quisiera también como sumar unos elementos también de una pregunta que tenemos en el chat que tiene mucha relación para que lo puedan tener también presentes para responder, que tiene que ver con esta pregunta de cómo se logra una cultura organizativa, que es un poco también pensando en ese camino que Orlando nos señala, pues también estamos en un contexto en Colombia que por las particularidades propias de nuestra historia, pues tenemos una brecha muy grande que no ha permitido avanzar en la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras se organicen. Entonces también como de cara a esa experiencia, que nos puedan contar un poquito
¿Cómo fue que ustedes lograron abonar el terreno para poder tener una cultura organizativa que abonara como a la cultura de sindicalización? Y también en ese mismo sentido, si esa promoción de la cultura sindical ha estado también intervenida o promocionada por el empresariado y el gobierno. So, Sarko, there's a lot of questions that become one, but Orlando was telling us about, you know, how what you express is kind of like the dream, or like what, you know, we would aspire to get to those relations. He works at a multinational, so he had a couple of questions. The first one was, does this model in Sweden and what you're talking about include multinational companies or only state companies? I explained that it includes multinational and private companies, but if you could add a bit on that, because in Colombia it works a bit different. State is, you know, easier. No. So that's the first part, if it's multinational and private companies or only public sector. That es la primera. Entonces, la primera pregunta para asegurarme que esté haciendo todo es público y privado, fue la primera pregunta. The second question was, why do sometimes these companies that come from Europe, while they have these regulations and things from Europe, when they get to our countries in the global south, they kind of have another attitude and they work, you know, lobbying in Congress to minimize labor costs, etc., and not, you know, uphold the kind of same standards, I guess. That was the second question. And then the third question was related to all of this. How can you promote a culture of unionization, right? So for it to be okay to have unions, for people to be open to this, and in this culture promotion, do businessmen or the government intervene to create this culture of unions? So it was like 3 questions in one. Well, I can answer the first question first. The act where it gives us the right to be in the boards of the companies, it's also in multinational companies. And it's not, it's mainly in private sector. I mean, of course, we are in public sector also, but it's not regulated to some kind of area. We are in all branches. And when there is a company, we are allowed to be in the board and get all the information we need. So that's that answer. The second one, why Western or European companies are acting in one way in Europe and they are acting different when they're in other parts of the world. I'm so sorry to say it, but the simple question is that's the bad side of capitalism. They're doing, following the legalizations that they are, that they can follow in those countries. What's important for strong unions, like for example, European unions, is to make sure that they write code of conduct and follow the code of conduct. Like for example, we are pushing SKF, and we've been pushing SKF to respect labor laws, respect organization in other countries, and we have this in the code of conduct of SKF. And I know that many union leaders in at least Sweden are doing this in Volvo, in Scania, in Germany. They're trying to do this in Volkswagen and Mercedes when they open the factories in other countries. So it's hard international work where union people have to organize together and to make sure that unionization is respected, and also working rights, and also good salaries and good working environments. I hope I answered the question in a good way. Yeah, the first and second, and then how do you think to create this positive union culture in our country? How do businessmen and government participate? Well, I think first of all, it's a dialogue. I think both sides have to come to a common sense and start to
have a dialogue, not a discussion, but a dialogue, to sit down and talk to each other. That's always the key. And I know Colombia is a little bit special because for years I've been reading about articles where union people have been mistreated, and trying to organize has really been difficult. So it's so hard for me to give you a recipe because I'm from a totally different part of the world. And it's so I can just imagine how difficult it is. But I believe in dialogue. I believe in peaceful solution. But it takes two partners to do this. Disculpa que tenemos un micrófono abierto. Sumac, ¿podrías por favor colaborarnos cerrando el micrófono? Gracias. Bueno, respondiendo a las tres preguntas que se hicieron. Para la primera, él dice que la parte de pertenecer a las juntas directivas se da tanto con empresas multinacionales como con todo tipo de empresas. O sea, no está sectorizada, no es que solo sea para ciertas empresas, pueden ser públicas o privadas. ¿Listo? Esa era la primera pregunta. La segunda dice que obviamente es sabido que las multinacionales, como mencionaban ustedes, actúan diferente fuera de la Unión Europea o de su país de origen, en este caso Suecia, cuando se instalan en otros países. Cuando hacían ustedes mención de que ahí es donde incumplen con las reglas laborales. Él dice que eso se da, y eso se da por el capitalismo, obviamente, es un efecto del capitalismo, porque claro, cuando ellos llegan a otro país se adaptan a las reglas de ese país, y si es un país que no es fuerte en la parte sindical o de regulación laboral y derechos, entonces obviamente ellos se van a aprovechar de eso. Por eso la importancia, dice él, de la parte de la organización entre sindicatos a nivel mundial, ¿sí? Es tener esa comunicación entre ellos para poder en su momento trabajar más fuertemente en los derechos laborales. Él dice que, por ejemplo, en el caso de SKF, los sindicatos, y en Suecia como tal, con otras empresas como Scania y Volvo, los sindicatos están involucrados en una cosa muy importante que es el código de conducta. Entonces, desde ahí empiezan a trabajar en que la cultura de la empresa sea la de respetar los derechos laborales a nivel global, no solamente en el país de ellos. Entonces, estando involucrados ellos en el proceso de la creación del código de conducta, cuando estas empresas abren nuevas plantas en otros países, ya por cultura de ellos, empiezan a tener más respeto o respetan más los derechos laborales, de pronto no teniendo en cuenta tanto las leyes locales. Y finalmente, en la parte de cómo se aplica esto para nuestro país, él decía que lo más importante al final del día es el diálogo, que esa siempre ha sido la clave, el diálogo, sentarse, no a tener una discusión, sino un diálogo abierto, a comprender lo que el otro quiere, lo que el otro está sufriendo y demás, y cuál es la perspectiva del otro. Eso es muy importante. Y él dice y tiene claro que para Colombia de pronto es un poco complejo, dada la situación sindical que se ha dado en Colombia a través de los años, la persecución que han tenido los líderes sindicales y las organizaciones sindicales como tal, y que de hecho él ha visto muchas noticias al respecto donde se evidencia que esa es la situación en Colombia. Pero dice, sea como sea, al final del día, de todas maneras, yo abogo siempre por el diálogo, por buscar esa comunicación abierta entre unos y otros. No sé, María Angélica, si de pronto quieras acotar algo más. And just to add on the last comment I had about how to create a better dialogue between employees and employers in the country, even if I sound like I'm allergic to politicians, democratizing and working on the democracy in a country is very important. To have politicians that are both union friendly, but also have a good view when it comes to the labor market and what's good for a nation. I think that's also a key. So please don't get me wrong. You can sometimes sound like I'm allergic to politicians. I'm not. They're important too. Ahora, una acotación sobre la última pregunta de cómo se puede llevar a cabo este proceso en nuestro país. Dice, no quiero que piensen que yo soy alérgico a los políticos y que tengo aversión hacia ellos, para nada, sino que lo que él dice es muy importante tener políticos, gente en la parte política que esté conectada con ambos sectores, que entiendan, porque las leyes son importantes, la regulación política es importante, pero lo importante es tener este tipo de líderes políticos
de estos representantes políticos que estén conectados con ambas cosas, con los sindicatos y con lo que la gente en sus lugares de trabajo con lo que ellos tienen que lidiar, pero que también entiendan el mercado laboral y hacia dónde va el país y cuál puede ser la forma de progreso que puede tener el país. Y de esa forma ellos puedan entonces generar las leyes y la democracia que se necesita para que estas condiciones se den para ambos lados. Muchas gracias por responder a las tres preguntas. Tenemos una pregunta en el chat. Un segundo. Bueno, creo que ya hemos recogido varias de las que están en el chat, entonces voy a pasarle la mano a Jorge Mario y ya revisamos cuáles nos quedan en el chat. Muy buen día para todas y todos, y darle un agradecimiento muy especial al señor Zarco por darnos esta experiencia de vida para todos los sindicalistas en Colombia, e igualmente los que estamos tratando de sacar adelante el diálogo social para tener unas condiciones dignas de nuestros trabajadores en nuestro país. Igualmente me inquietan dos situaciones muy importantes, y es la situación económica de SKF. SKF obviamente es una multinacional donde se tienen unas garantías laborales, se tienen también unos rendimientos financieros, ganancias en cada anualidad. ¿Qué tanto dinero se reinvierte o qué porcentaje se reinvierte en la misma compañía y se capitaliza la empresa? Y además, ¿qué porcentaje se le da al cumplimiento de la convención colectiva e igualmente también a los beneficios de los trabajadores? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Jorge had a specific question about SKF. So understanding that SKF is like this big company, of course, it has better conditions than most, etc. He wanted to know what is the percentage that is reinvested in the company as such, you know, for development projects, if you know, and what would be like the amount or percentage that is invested in the collective bargaining, the collective agreement, sorry, or employees in general, employee well-being. Well, the reinvestments depends a little bit from year to year. But I can say that roundabout of the profit to the years I've been in, it's roundabout 10% goes back to the investments in the production. I think it was less before because the company has really speeded up lately to try to catch up with new technology, with what's happening in the AI and the development of robotics. But I would like to say round about 10% from the profit. And then, of course, during the annual year, there's a lot of initiatives happening on local level also. But this is maybe what's coming from the group. When it comes to salaries, I don't have the right numbers, how much of the profit, but every factory on national level are usually following the local, the national agreements and the bargaining agreements. It can look different on site to site. I really don't have the numbers. How much is it for salaries? I could check it out, but it's following the national agreements usually. But would you say the investment on like the collective agreement and employees is significant? Yeah, well, yes. And you know, but to be a little bit more specific, it's so hard to calculate because we are in a journey where SKF is downsizing. So at the same time that salaries are rising, the same time SKF is shrinking, you know. So the numbers are really hard to put on like is the salaries increasing, because it's hard to calculate, you know. Listo, respecto a las dos preguntas, en la primera sobre la reinversión
de la misma compañía, él dice que aproximadamente un 10% de las ganancias se están utilizando en SKF para la reinversión. Antes era menos, pero últimamente, en los últimos años, se ha visto la necesidad de estar al día con las nuevas tecnologías, ¿sí? Con la inteligencia artificial y demás. Entonces, por eso se ha aumentado la reinversión dentro de la misma empresa de más o menos un 10% para estar al día con esto. Por el otro lado, él dice que en la parte de los salarios y demás es difícil tener el número, de hecho no lo tiene, no tiene la cifra exacta, pero él dice que usualmente todo lo que tiene que ver con salarios se basa, aunque es particular para cada ciudad o para cada parte, para cada planta, se basa casi siempre en el acuerdo nacional que tienen ellos, en la convención colectiva nacional que tienen, pero pues no tiene una cifra exacta. Por ejemplo, otra cosa que es muy difícil de calcular es, por ejemplo, en este momentico SKF está en un proceso de reducción de personal, ¿cierto? Lo cual implica que obviamente hay menos gente, pero también hay salarios más altos para los que se quedan. Entonces, obviamente, por ese lado, él sí no tiene el número exacto, pero esas son como las variables que están en juego. Muchas gracias, pues, por todas las preguntas, por todas las respuestas. Creo que este es un caso, pues, que nos permite también imaginarnos cómo apelar a la creatividad y a las necesidades de buscar nuevas maneras de estos enfoques de diálogo social en el país, entendiendo pues que tenemos unas particularidades muy propias sobre esas relaciones sociolaborales que se crean entre empleadores y trabajadores y que están, por supuesto, pues relacionados con temas culturales muchas veces, ¿cierto? Como esos arraigos y esas prácticas culturales, pero también con el sistema político que tenemos como país y por toda la discusión abierta que tenemos alrededor de la democracia para avanzar en un país que sea cada vez más garante de derechos. Y por eso, pues, estas experiencias, pues, también nos permiten motivarnos a entender cómo se construyeron esos caminos para que otros países referentes, pues, también tengan la posibilidad de hoy, en la actualidad, pues tener un modelo, un sistema de diálogo social que permita pues avanzar en esa garantía de derechos. Vamos a cerrar contando un poquito entonces cuáles son las jornadas que se vienen. Si también de pronto, Andrea, nos cuentas muy rápidamente un pequeño resumen de cómo les fue en la jornada de Barranquilla, que fue nuestro primer espacio de taller teórico práctico de esta escuela, y también pues contarnos qué viene en cara de los ciclos virtuales, pero también de esos espacios presenciales de la escuela. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, María, y muchas gracias a Sarco. Yo quisiera, incluso para retomar, se me acaba de ocurrir una pregunta, qué pena, me voy a devolver a hacerle una pequeña pregunta, porque claro, cuando hablamos de todas las diferencias de contexto, creo que también no es tronar los dedos y tenemos un sistema así, ¿no? Yo sí quisiera preguntarle a Sarco, ¿cuánto tiempo duró el país, ¿no? Duraron en crear este sistema de diálogo, porque pues no creo, tampoco nacieron así, ¿no? Creo que también fue un ejercicio de la lucha sindical, un ejercicio organizativo. Entonces, como cuántos años, cuánto tiempo tardaron en tener este esquema más, no tripartito, sino bipartito con una gran cantidad de garantías. Esa sería como mi pregunta para ir recogiendo y contarles ya Barranquilla y cómo vamos con este primer paso que creo que ellos dieron hace muchos años. Sí, de hecho, él estaba contando, y ya le hago la pregunta, pero era una situación bien compleja antes de 1938. Era alto nivel de conflictividad, alto nivel de desacuerdo, y ha sido bastante tiempo. Entonces le voy a preguntar, a ver, cuál es su posición. Sarco, they were going to close, but they remembered a question they wanted to ask you, which was very important, and it was, they understand that the model didn't just happen, you know. It was like that guys didn't wake up and there was like freedom of association and everyone was respectful of everything. It really involved a union struggle, a union fight for rights, and it took time. Can you tell us a bit more of this? How much time have you been working on this? Not you only, but the country in general. Would you manage to get, how much time passed between those bilateral relations for them to be able to work
and the union struggles behind this? Well, I can have a long history lesson for you, but I will try to keep it short. Unionization started with the Industrial Revolution in Sweden, and it came a little bit later than it did in the rest of Europe. It was maybe in the end of the 1880, 1870 roundabout, people started to organize in Sweden. What we have to remember, there was no democracy then. It was still no democracy. It was a mix between monarchy and something else that's a little bit hard to describe in even in English. So the struggle started there, but it wasn't even before 40 years later the Swedes got democracy in the country to be able to vote, both men and women. The labor laws, they started to come even later. I mean, so the laws I've been talking about, like the collective bargaining agreement possibilities and stuff, they came in the end of the 60s. So there was the labor laws came, and even in the 80s, some of the labor acts came. So this was really a long struggle. During these periods, of course, they were managing to have different agreements and stuff like that. But during this period, there were even some union people that got shot in a demonstration, and there was fights. We had, how do they call it, strike breakers from other countries that were coming. So it was kind of violent, you know. So we did that journey that's happening in many other countries now. But the key was actually getting political influence and democracy so they can make laws that gave unions the right to organize, gave the unions human rights, for example, the right to vote. So, and this took time. This really took time. In the middle of this, there were two world wars also. The First World War, the Second World War, that was in Europe. Both started in Europe, you know, was affecting Sweden. And affected the rest of Europe much more than Sweden, especially the Second World War. So it was a lot of things that happened before we came to this point where we are today. I have a small question. Do you think having a national project of getting Sweden to grow helped? Having like a national project that united everyone, like everyone wanted to improve Sweden. Did that help? Yes, definitely. People wanted to come out of poverty. Sweden was one of the poorest countries 200 years ago. Because, I mean, you know, we imported potatoes from Latin America a couple of 100 years ago. But until 100 years ago, we used to make alcohol out of it, not eat it, you know. So I mean, Sweden wanted to come out of the poverty. And after the Second World War, we really had a chance to develop the industry because Sweden was not damaged like rest of the Europe was because they were kept out of the war. And this gave Sweden also advantage, you know. So it was a lot of consequences, and it's so hard to point only on the struggle from the union side, you know. I hope I answered it. Yes, you did. Bueno, déjeme un segundo, yo organizo mis notas acá porque fue bastante lo que él respondió al final. Él dice que ha sido una lucha de muchos años, que de hecho, si se sentara aquí, trató de hacerlo lo más resumido posible porque sería todo un capítulo de historia, toda una jornada hablando de historia de Suecia. Pero él dice que todo comenzó con la revolución industrial. Y él dice, de hecho, cuando arranca la revolución industrial, que fue en 1870, 1880, en ese momento no había este tipo de sindicatos ni de lucha sindical. De hecho, ni siquiera había democracia. En esa época todavía estaban gobernados por monarquía o por un sistema mixto, ¿cierto? Entonces él dice que fue hasta los 40, hasta 1940 o 40 años después que empezaron a tener ya con la democracia el derecho a votar y que empezaron a crearse ciertas
leyes. Por ejemplo, fue hasta 1960 que se creó la ley de las convenciones colectivas, ¿sí? Que inclusive hasta los 1980, hasta los años 80, todavía se estaban creando leyes, ¿cierto? Que les dieran a ellos derechos laborales. Entonces, tuvieron muchas luchas. De hecho, había líderes sindicales que también fueron asesinados, también pasaron por esa situación. Cuando habían huelgas, por ejemplo, traían de otros países a los rompehuelgas, que obviamente no lo hacían de la mejor manera, ¿correcto? Entonces él dice que fue una lucha de muchísimos años, y obviamente con la democracia y con la creación de leyes que empezaron a surgir en el país, como leyes laborales, como leyes de derechos humanos y demás, esto fue lo que les fue dando a ellos como el poder de poder, valga la redundancia, ir ahondando más en esta lucha sindical e ir ganando más terreno. Dice que obviamente le preguntaba a María Angélica que si de pronto tenemos un plan nacional, ¿sí?, de desarrollo, de querer salir adelante como país, colaboró con este aspecto, y él dice que sí, porque obviamente ellos querían salir de la pobreza. Hasta hace 200 años era un país muy pobre, y afortunadamente para ellos, porque pasaron también por dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ellos no fueron tan afectados como el resto de Europa durante la Segunda Guerra Mundial en especial, y esto les dio a ellos una ventaja. De hecho, ellos dicen que en esa época eran pues, muy pobres, importaban papas, por ejemplo, de Latinoamérica, no tenían su propia producción, y de hecho las papas no se las comían, sino que las utilizaban para hacer alcohol, ¿cierto? Entonces decía que querer desarrollar el país, querer salir de la pobreza en general como país, fue lo que hizo que estas cosas se dieran. Como el país no fue tan dañado durante la guerra, pudieron en su momento empezar a desarrollar su industria, y eso fue lo que les llevó a tener una mejor calidad de vida y por ende una mejor forma de poder luchar por sus derechos y demás. María Angélica, no sé si de pronto quieras contar algo más. Ok. Vale, no, muchísimas gracias nuevamente a María Angélica, a Sarco. Creo que, claro, con este recuento también son cientos de años de experiencia de también salir de otro tipo de guerras a poder tener lo que tienen hoy como modelo de sociedad, como modelo de Estado y como modelo de relaciones sociolaborales. Entonces creo que ya nosotros estamos superando, recién dando pasos para salir de nuestro conflicto armado interno, así que lo que nos espera es aprender, tomar lo mejor de estas experiencias para ver cómo podemos ir hacia un escenario en democracia donde las relaciones sociolaborales pues puedan ser un poco más parecidas a este modelo más horizontal y más bipartito. Bueno, por ahora seguiremos fortaleciendo nuestro bipartismo. Creo que todos tenemos responsabilidades para llegar allí, desde el Estado, desde las organizaciones, desde los gremios. Tenemos muchas responsabilidades para poder llegar a fortalecer lo que hoy tenemos y dar un paso adelante. Bueno, contarles, ya estamos sobre la hora de ir cerrando, pero no irnos sin contarles que el viernes estuvimos en Barranquilla en nuestro primer espacio presencial. Contamos con una participación muy buena de las organizaciones sindicales allí, a pesar de que estaba recién conjurando la situación del paro camionero y una situación también particular de conflictividad allí en Barranquilla, logramos tener una muy buena participación. También con otro tipo, pues también desde estas reflexiones como lo estamos haciendo en esta plataforma virtual, pero pues allí en corto poder intercambiar un poco más con los participantes, la participación de las subcomisiones departamentales. Contarles entonces que estaremos en un segundo espacio en Santa Marta el próximo 20 de septiembre, presencial. Entonces quienes estén allí cerca nos escriben, les estamos contando dónde inscribirse, pero para el 20 de septiembre en Santa Marta estaremos también presencial. Y el próximo, bueno, y acuérdense que para el día de hoy teníamos la participación del viceministro. El vice, bueno, también tenía un tema ahí con su vuelo, estaba retrasado en conectarse y la verdad también vimos que la charla estaba aquí como bastante productiva y le dijimos no reprogramemos. Entonces es posible que la siguiente sesión, el martes en la noche, tengamos el próximo martes, que es el 17 de septiembre, en nuestro horario habitual de 5 a 7, podamos contar con Gabriel Rondón
viceministro de Diálogo Social, y entonces ya profundicemos, ya con esta interiorización, estas 2 horitas de hablar un poco del modelo sueco, bueno, cómo vamos a hacer nosotros para empezar el camino, para ir transformándonos en nuestra plataforma de diálogo social desde el Plan Nacional de Desarrollo y desde las apuestas que se tienen hoy en diálogo social. Entonces, la verdad, agradecerles a todas y a todos su participación el día de hoy, en esta mañana. De verdad, también a Sarco, desde allá, que está finalizando su día y su jornada, contarnos su experiencia. A María por ser nuestro enlace con Suecia y estar aquí también como nuestros aliados en esta escuela de diálogo social. A todas y todos de las organizaciones sindicales, los compañeros que se conectan de Córdoba, desde el Caquetá, bueno, de varios rincones del país. Hoy no nos pudieron acompañar todos los que siempre nos acompañan, pero aquí queda también la plataforma disponible para ustedes y ya saben que la pueden ver esta retransmisión allí en la plataforma. Nos vemos entonces dentro de 8 días de 5 a 7 con nuestra 4ª sesión de la Escuela de Diálogo Social y estamos atentas para recibir cualquier inquietud que tengan ahí por la plataforma, en el chat. Y no sé si abrimos también nuestras cámaras para nuestra foto final y despedirnos con nuestras cámaras abiertas, diciéndole a Sarco que muchísimas gracias por su experiencia, que algún día queremos ser como ellos. Sarco, they're saying thank you, and that hopefully one day we'll be able to get to where you guys are at. Thank you all for letting me participate. It was really fun answering your questions, and good luck with everything. Gracias. Listo, yo voy a tomar la foto, así que si quieren posar en este momento, ¿cuál es la foto que vamos a tomar? Ahí va, listo. Listo. Muchas gracias para todas y todos. Nos vemos la próxima semana en nuestra siguiente sesión de la escuela. Que tengan una feliz semana. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas feliz día. gracias.